Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expansión. Estoy muy contento de poder estar en este tiempo, de poder tener este privilegio, de poder compartir con ustedes sobre este mensaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Un mensaje de esta miniserie, ¿cierto? Una miniserie llamada Mi compromiso con Dios. Fue realmente muy bueno lo que aprendimos la semana pasada, el poder recordar que tenemos un Dios que provee, un Dios que suple, que cuida, que da lo que necesitamos a cada uno de los que lo buscamos y que tenemos esa conciencia, claro está, ¿verdad? Pero hoy quiero compartirte ahora sí que el otro lado de la moneda, en este caso nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué debo de hacer? Conociendo que tengo a mi Padre Celestial, que es dueño de todo y que Él provee. Ahora, ¿qué he aprendido y qué debo de hacer? Un poco de esto te voy a hablar porque este tema, esta miniserie, la vamos a estar viendo cada año, por lo menos los primeros años de expansión. Así que el título de este mensaje es Un compromiso generoso. En expansión, bien sabes que mostramos y cada domingo participamos acerca de la generosidad. Cuando participamos de los tiempos de los diezmos y ofrendas, ahí es donde aprendemos el poder ser generosos e invitamos a la gente a que pueda entender de qué se trata la generosidad. Hoy, como te decía, vamos a hablar un poquito más y vamos en este caso de la generosidad, vamos a profundizar, por así decirlo. Mira, no sé si te has detenido en algún momento y has analizado esta palabra, una palabra que cuando la estaba yo estudiando realmente me pareció muy interesante. Generoso, ser generoso. ¿Qué o quién? ¿O qué te viene, mejor dicho también? ¿Qué te viene a la mente en el hecho de pensar a una persona que es generosa? Quizá lo que yo estaba pensando era alguien, pues sí, humilde, alguien que comparte, sí, alguien que resalta y que es conocido, ¿no? Pero fíjate, me llamó mucho la atención, hay un significado que tú puedes encontrar y el cual quiero compartir contigo. Dice que una persona generosa actúa de un gusto, dice que gusta de dar lo que tiene, gusta, es un placer, es una oportunidad que ve la persona generosa en dar, es aquel que está feliz por dar, aquel que ansía el poder compartir. Entonces, es una persona que gusta de dar o de compartir lo que tiene, ojo, sin esperar nada a cambio. Te pregunto, ¿tú conoces dentro de tus amistades a alguien con este talento, con esta bendición? Yo la verdad, logro distinguir a algunos de mis amigos que están trabajando en ese punto, están trabajando para poder ser generosos, para poder tener un corazón dispuesto y agradar a Dios. Y logro identificar a algunos, pero tengo uno en especial, que sé que Él sí es generoso en abundancia. No sé si tú logres identificar, pero yo quiero compartirte quién es. Es Cristo. Ah, ¿verdad? No sé si esperabas esto, pero realmente es Dios. Y lo podemos encontrar, de hecho lo predicaban la semana pasada, ¿no? Decía que Dios provee con generosidad. Dios provee con generosidad. Qué bendición el poder tener ese gran ejemplo de parte de Dios a nosotros como sus hijos. Mira, como familia, como tal, familia García López, hemos tenido la bendición de poder aprender, de poder ser bendecidos por Dios, de poder tomar cada una de las cosas que nos ha mostrado Dios, de poder haber vivido teniendo necesidad de algo, sí, pero también tener abundancia. Hemos aprendido
el significado de poder estar comprometidos con Dios en base a todo lo que Él nos ha dado, porque es eso, muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos a dónde podemos llegar, pero cuando tomamos un claro ejemplo, y en este caso el ejemplo del Padre, entonces por buena consecuencia yo tengo que reflejarlo. Hemos aprendido como familia a buscar el agradarle a Dios y vivir dependiendo de Dios. Ha sido una bendición depender de Dios. Hay gente que me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo vivo para Dios, dependo de Dios. Mi vida, mi familia depende del Señor. He entregado mi vida a Dios y se puede escuchar muy padre, ¿cierto? Pero incluso he escuchado comentarios de algunas amistades que me dicen, a mí me gustaría vivir como tú, a mí me gustaría el depender de Dios. Pero realmente, ¿qué significa o qué conlleva depender de Dios? Bajo mi testimonio, bajo lo que yo he visto como familia con mi esposa y mis hijos, es aprender por fe. Tal cual, aprender por fe creyendo en Dios, creyendo en Él, aprendiendo a hacer en ocasiones las cosas complicadas o aquello a lo cual no estoy dispuesto a hacer, pero que el resultado de mi acción va a ser algo agradable para Dios. Y por eso lo ejecuto, por eso lo hago, porque sé que mis buenas acciones no son por mí, no nacen en mí, sino en el ejemplo de aquellos de los que las personas que están siguiendo a Dios y el ejemplo que Dios nos está poniendo a cada uno de nosotros para poder ser ejemplo a otros. Y esa es una gran bendición. Eso es poder llegar hasta el punto, como les decía, de poder ir trabajando y tener un corazón generoso. Porque el que es generoso sabe que cuando uno se compromete en las cosas de Dios, no son para los que están enfrente, no son para los siervos o los que Dios ha puesto como encargados de cada congregación, sino es para su obra y es para Él. Qué bendición, la verdad es que eso me lleva de verdad a analizar muchas veces porque no es algo que hacemos por imposición. El poder ser generosos, el poder dar, no es algo que te dicen, o en mi caso nunca he vivido eso, nunca he escuchado eso, nunca me han impuesto el hecho de decir, tienes que dar porque tienes que dar. No, me han enseñado, me han mostrado que es importante el poder ver ese ejemplo basado en Dios. Y ahora yo lo hago, más que el hecho de dar, lo hago por agradar a Dios, lo hago por una convicción que Dios ha creado en mi vida. Y cuando uno hace lo que dijo que iba a hacer en compromiso, es donde viene mucha bendición, es donde viene la promesa de Dios, es donde Dios empieza a pulirnos de una manera que yo, no sé, te digo, bajo mi testimonio, ha sido muy, muy, muy bueno. El dar, por supuesto que puede ser un tema muy complicado. Creo que el simple hecho de dar tiene que ver con contextos del pasado de cada uno. Si es que no practicas el ser generoso, el tiempo de ofrendas o diezmos, creo que tiene que ver mucho con cada persona. Quizá cómo fue tratado, cómo fue instruido, quizá cómo le exigieron o quizá en ocasiones pudieron haberles impuesto el hecho de hacerlo porque era su obligación y ponerles un yugo sobre cada una de las familias, decretando en ocasiones he escuchado que si no lo haces no va a haber provisión y cuanta cosa, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que creo que pueden influir en el tema de no dar con generosidad, de no compartir con Dios lo que se necesita hacer. Quiero ser honesto contigo y cabe mencionarlo. A mí me costaba mucho trabajo hacerlo. A mí me costaba bastante trabajo participar en tiempos de dar, porque yo decía, ¿cómo voy a dar? O sea,
es algo que no he aprendido, es algo que nunca me han inculcado, y he escuchado más el hecho de que las iglesias solo quieren el dinero, y la verdad es de que a mí, cuando comencé a entregar mi vida a Cristo, me costó muchísimo trabajo el poder compartir, incluso ya cuando había dispuesto en mi corazón lo que iba a dar. Y yo por eso, la verdad, entiendo a las personas, de verdad. Entiendo que en ocasiones hay una lucha. En ocasiones es tan difícil el poder decir, le voy a quitar estos 10 pesitos a estos 100 y ya no me va a alcanzar para el kilo de tortilla, sino ya nada más para el medio. Y eso, ya aquí en Querétaro, ni siquiera eso. Pero era un conflicto que yo estaba creando. Mi cabeza no entendía, mi persona no entendía cómo es que a esos 200 pesos yo tenía que quitarle esos 20 pesos, porque en vez de poner 20 litros ya nada más iba a ponerle 19. Y eso era quitar, no poner. Eso era restar y no sumar. Pero Dios en su palabra muestra que hay bendición en todo aquel que decide sembrar, en todo aquel que decide tener ese concepto de sembrar, porque un día, después de sembrar, uno va a cosechar. Y esa es una promesa que está ahí, no es no es, como le he dicho, lo tan mencionado que ahora se dice, el evangelio de la prosperidad como tal. No, esta es una promesa de Dios. Según lo que tú siembres, un día, no sabes cuándo, no se sabe si siquiera tú o alguno de tus descendientes, pero un día se va a cosechar lo sembrado. Y Dios, en mi caso, me fue mostrando por medio de mis líderes, de maestros de la escuela, de mis pastores, cómo era el importante poder comenzar a hacer un compromiso. La importancia de tomar un compromiso con Dios. Y hoy, como líderes de expansión, ahora queremos guiarlos, queremos instruirles, queremos mostrarles esto que es la verdad y que trae bendición. Queremos que ustedes puedan aprender acerca de la generosidad y qué hacemos con esa generosidad que usted comparte cada domingo en expansión. Pero antes, déjeme mostrarle que todo esto que le estoy diciendo y que hacemos en expansión es bíblico. Acompáñeme a la carta de 2 a los Corintios en el capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho que utiliza bastantes veces la generosidad, la palabra generoso o generosidad. Y por eso lo voy a leer en este momento para que usted pueda ir entendiendo un poquito más y me siga. Dice así a partir del versículo 1. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrenda, del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseoso que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente estén listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante.
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Qué bendición el poder tener este ejemplo, este claro ejemplo de cómo la iglesia en Grecia, para los corintios, estaba naciendo un deseo de dar. Estaba aquel gusto, ¿recuerdas? El significado de generoso estaba creciendo, ese placer, esa dicha, esa felicidad por compartir. Pero dice en el versículo 2, justo le dice Pablo a ellos, ¿no? Pues sé lo deseosos que están de ayudar. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros en todo momento pudiéramos estar deseosos de dar para la gloria de Dios, deseosos de dar para la obra de Dios? Ahora sí que aquí aplica la palabra expansión, se podría expandir más y toda su iglesia del Señor se podría expandir más, porque es con los recursos, con el recurso llamado dinero, que podemos crecer y avanzar. Dice, fue su entusiasmo lo que fomentó, les dice a los de Corintio, le dice, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. ¿Te das cuenta lo que te decía? ¿Cómo podemos ver el ejemplo del Padre, su generosidad en nuestras vidas? Cómo Él obra y nosotros somos agradecidos. Y cuando eso pasa, el Espíritu en nuestra vida comienza a tener ese deseo y nos volvemos deseosos de poder ahora dar, de compartir, de lo bueno aprendido por el Padre. Ahora nosotros podemos ser esa bendición para muchos otros. Qué bendición el poderlo tener ahí presente. Pero aquí vemos que ya ellos estaban dispuestos también, ¿no? Vemos cómo era el que ya se habían comprometido a dar dinero, a juntar un dinero para poder seguir compartiendo y ensanchando el reino de Dios. Pero Pablo se entera que, comienzan a haber dudas en esta iglesia de Grecia. Comienza a haber algunos problemas, comienzan a haber personas infiltradas, por así decirlo, que metieron dudas, que hacían comentarios y que por su inmadurez, tanto quizá espiritual como otros que nada más iban a destruir, estaban haciendo y creando conflicto en las personas. Y entonces, sobre el porcentaje que ya se había dispuesto que había dispuesto cada uno bajo estas malas influencias, iban reduciendo y reduciendo. Quizá lo que ya habían dispuesto en su corazón, iban quitando y quitando, pensando que iba a ser mejor el ellos ocuparlo, hasta el punto
se cree que muchos dejaron de dar y otros ya no estaban preparados para compartir del recurso dinero que habían decidido dar. Olvidándose tristemente, esto es lo que se cree, olvidándose del enfoque principal. Por eso Pablo manda a algunos de sus discípulos para volverlos a instruir, para mostrarles de cómo Dios estaba dando y derramando bendición y generosidad a todo aquel que pudiera estar sembrando poco o a aquel que estuviera sembrando mucho y dando la cosecha abundante o significante según lo que estuvieran haciendo. Y Pablo los manda para que ellos pudieran ser otra vez alimentados, que tuvieran el conocimiento sobre el tema. Y les dice algo bien importante, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria. Quiero que sea algo voluntario, no una ofrenda dada de mala gana. Porque si bien sabemos tú y yo, una ofrenda dada de mala gana, no siendo generosa, no va a traer bendición, en absoluto. Algunas personas que habían sido de ejemplo antes para las iglesias, en este caso para dar para Dios, para su obra, simplemente por engaños, por la cizaña de malas de otras personas, ya no estaban dispuestos a dar. Y entonces empezaban a compartir las obras, empezaban a dar quizá cosas que ya no ellos habían decidido. Y eso es lo que no agrada a Dios. Y por supuesto Pablo les manda esto a sus discípulos para volverlos a instruir. Y aquí es lo más importante que creo yo debemos, en base a este ejemplo, razonar. Quiero decirte esto de la manera más sutil y con amor. Dios no necesita tu dinero, porque Él es dueño de tu dinero. Dice la palabra en Ageo 2, 8 al 10, que Él es dueño del oro y de la plata. Y cuando entendamos que todo lo que tenemos, todos los recursos y todo lo que alcanzamos a dimensionar es gracias a Él, entonces podemos empezar a hacer conciencia de que debo agradar a Dios. Todo lo que tenemos es por gracia, porque a Él le place. Piensa esto. Si lo que tienes o lo que tenemos se basara en lo que hemos dado, pregunta, ¿lo que tienes es lo que mereces? Otra vez lo voy a decir. Si lo que tenemos se basara en lo que hemos dado, ¿lo que tenemos es lo que merecemos? Creo que no. Siempre recibimos más de lo que merecemos. Siempre recibimos más de lo que deberíamos de tener. Pero es algo que Dios, a Él le place. Ahora, ¿estás sembrando lo que tienes para cosechar en abundancia en el futuro? ¡Qué bendición! Porque lo acabamos de leer también, dice el versículo 6. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y por ello es importante para nosotros que ustedes entiendan que en expansión queremos hacer un compromiso con Dios. De todos, desde los líderes a todo el que quiera ser parte de ello. Queremos hacer un compromiso con Dios, con su iglesia, pero hacer un compromiso generoso. Y para que ese compromiso generoso, del cual queremos que usted también sea parte, quiero platicarla de manera rápida. ¿Cómo es que en estos momentos expansión se sostiene? Si bien es cierto, carecemos de algunas cosas, pero sabemos que Dios va a proveer del lugar donde estamos y sabemos que Dios va a permitir que pueda también ser más grande. Quiero decirle que hacia donde nos dirigimos y por lo cual hablamos de finanzas
es porque queremos agradar a Dios. Dice 2 Corintios 9, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios ha permitido que de su generosidad pueda ser bendecida expansión, pueda ser en este momento expansión, tener bendición. ¿De parte de quién? De parte de un ministerio que se dedica a estar plantando iglesias, de parte de un ministerio llamado Impacto Network. Y podemos ser bendecidos porque ellos se dedican a la visión que Dios ha puesto en ellos, es recaudar fondos para plantar iglesias. Y es por eso que ahorita en este momento Expansión tiene ese recurso pequeño para sostener el lugar donde nos reunimos. Entonces, esa es una de las partes que Impacto Network, por medio de la gracia y generosidad de Dios, se puede sostener. Pero también como familia, déjeme decirle que Expansión no está supliendo un salario. Sí es hacia donde nos dirigimos. Es hacia allá donde vamos el hecho de tener una iglesia autosustentable, donde pueda bendecir con salarios, donde pueda apoyar a los ministerios, donde pueda crecer los ministerios. Pero como familia, ahorita podemos tener la bendición de poder recibir también de parte de este ministerio el recurso necesario para dedicarnos de lleno en la plantación de esta iglesia, junto a otras dos familias, claro está, junto a la familia Arce y a la familia Alvarado, quienes son ellos los que están junto con nosotros plantando esta iglesia, que sabemos que Dios va a traer abundancia, que sabemos que Dios va a traer crecimiento. Pero quiero que sepa que esto es expansión y que es hacia donde nos dirigimos. Si usted está viendo esto por primera vez, usted debe de saber que vamos a trabajar y estamos trabajando para que sea esta iglesia autosustentable, para que pueda haber recurso necesario, para que pueda haber planeación. Y no vamos a esperar a tener abundancia. Vamos a empezar ya con lo que tenemos, con lo que está entrando, con lo que se está generando. De la manera en la cual quiero que usted vea esta gráfica. El 10% es para misiones y benevolencia. Otro 10% es para plantación de iglesias, buscar a misiones, a misioneros o a aquellos de la comunidad que lo necesiten y poder compartir con ellos este porcentaje. Pero también, como lo mencioné, el 10% para plantación de iglesias. Buscar una iglesia que está tratando de crecer. Y el otro 80% es para fondo general. Y por ello es importante aquí que podamos comprender la importancia de hacer un compromiso generoso. Es ahí donde quiero invitarlo, a hacer un compromiso generoso. Y por ello es importante que todos aquí podamos comprender qué es un compromiso generoso. ¿Y de qué se trata? Claro está. Este compromiso del cual queremos invitarte consiste en esta plantilla que está apareciendo. Esta hoja es un compromiso del cual nos permite como líderes el poder planear, el poder ver cómo Dios puede ayudarnos a planear el siguiente año bajo los recursos, bajo pues, lo más cercano a lo que se pueda recibir de parte de Dios y de parte de todas sus generosidades. Y cómo planear. Dice Lucas 14, 28 al 29. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él.
y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Entonces, esta invitación es, si tú quieres hacer un compromiso, si quieres tomar esta plantilla, esta hoja, y hacérnoslo saber para que nosotros podamos empezar a planear, a poder ver en qué lo vamos a utilizar. ¿Cuándo? Nosotros nos juntamos, estamos próximos a juntarnos le llamamos junta de planeación, donde nos organizamos y vemos bajo la dirección de Dios qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a poder ser buenos administradores de los recursos y de lo que Dios está dando. Esto por hoy, como es una iglesia pequeña, es una invitación que se te hace. Si tú dispones en tu corazón el participar, qué bueno. Yo quiero invitarte a que tú lo platiques con tu esposa o con tu esposo y que oren y pidan a Dios dirección para ser parte de esto. Si es su voluntad y si Él pone en sus corazones el ser generosos y hacer este compromiso generoso, la verdad es que va a ser, les puedo asegurar, de mucha bendición. Así que yo te animo a que si estás interesado puedas contactarnos. Quiero terminar este tiempo, quiero que tú sepas que esto es algo que creemos que es muy importante y que necesitamos empezar a trabajar para que un día la iglesia del Señor, todas las iglesias, pero en este caso expansión y de esta manera en la que se viene trabajando, pueda crecer, pueda hacer la obra del Señor, pueda compartir y expander la palabra del Señor. Entonces, te voy a orar en este tiempo. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estés y, y me acompañes en esta oración. Señor, te agradezco por este tiempo, Dios. Agradezco que tú puedas estar bendiciendo y obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder aprender de cómo poder seguir siendo buenos y fieles mayordomos, Señor, de todos los recursos que tú nos das, Dios. Oro, Padre, por cada persona que está viendo este video, Señor. Oro para que tú puedas poner en sus corazones, Dios, la buena intención de ser parte o de la toma de decisión que ellos hagan como familia, Señor. Pero también, Dios, yo te pido, Padre, que tú puedas bendecir sus trabajos, sus fuentes de ingresos, Señor. Que puedas bendecir sus finanzas, Señor. Que toda situación económica, Señor, si está en conflicto, si está viviendo en deudas o en situaciones difíciles, Señor, tú puedas darles esa sabiduría, Dios, comprendiendo primeramente que si podemos sembrar, si podemos comenzar a administrar nuestros recursos, tú traerás bendición, Dios. Yo te pido por cada familia, yo te pido por cada persona y que tú puedas poner en ellos ese sentir de corresponder si es tu voluntad y si es una decisión que ellos tengan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús todo esto. Amén. Solo quiero cerrar diciendo que esta plantilla, esta hoja, no es para exhibir, no es para exhibirte. Viene un apartado donde viene tu nombre, viene la cantidad. Y la única persona responsable que puede ver esto en cuestión del nombre es la que lleva la administración de la iglesia. Entonces, lo que sí vemos en grupo y en equipo es la cantidad. Como te dije, y repito, es para solo el poder tener una cantidad total y poder planear. Entonces, gracias de antemano por haberme escuchado, gracias por este tiempo. Dios te bendiga en abundancia y nos seguimos viendo. Bendiciones.